¿Cuántas veces no hemos sufrido dolores de espalda, dolores en el cuello? Son inexplicables. Empezamos a tomar antiinflamatorios, desinflamantes, esto, el otro y el otro. No nos pasan, no nos aliviamos. Y lo cierto aquí es que la ciencia de todo esto es buscar cuál es el verdadero origen de ese dolor. Y eso lo vamos a hacer precisamente de la mano del experto, el doctor César Sánchez. Pero además, quiero decirles que él es terapeuta manual ortopédico. Así que aquí tenemos más ciencia en esta temática. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia, buenos días, televidentes. Doctor, cuéntenos un poquito. ¿Podrían este tipo de dolores que yo mencionaba tener alguna relación, por ejemplo, con la mandíbula? 100%. La patología o la disfunción temporomandibular es una patología sumamente compleja que está involucrada en muchas estructuras. Por ejemplo, está la base de cráneo, como tal, que se vienen dolores referidos de la mandíbula, de la cabeza, de las tres primeras vértebras cervicales, que son las más importantes en esta auscultación, ¿verdad? Claro, claro. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa: el buen diagnóstico exhaustivo del paciente, porque puede ser que el paciente me diga, sí, me duele el cuello, me duele el hombro, me duele la cabeza, pero es muy difuso lo que él nos va a decir. El pesquisaje intuitivo y profundo sobre el paciente es lo principal, porque de ahí vamos a tomar en cuenta el factor tiempo, que es importante, porque cuando el paciente llega a la consulta, no es que ayer le tomó este dolor, esto lleva mucho tiempo, posiblemente años. Mucha gente lleva padeciendo mucho tiempo y quizá cuáles son los lugares, ¿verdad?, del cuerpo que responden frente a este dolor, doctor. Detrás de la oreja, Ajá. parte superior del cráneo, parte inferior, Sí. se va referido hacia el hombro, posiblemente vienen hacia la parte medial de la espalda, desde la parte escapular, desde la articulación o desde la mandíbula hasta la mitad de la espalda. Se puede decir que pueden llegar a veces contracturas musculares por esa mala alineación que tiene la mandíbula con respecto al cráneo. Esto hay que verlo desde un punto de vista, para decirlo así, como tridimensional, que son tres estructuras básicas. ¿Cuáles serían? Las tres primeras vértebras, principalmente la cervical número 2, ahí la está vemos. por acá, Ajá. más o menos. Sí. Luego la ATM y la base de cráneo. Esas tres son importantísimas porque tienen un juego biomecánico. Si hay un desorden en una, o si hay una disfunción en una, las otras dos casi siempre están alteradas. Ahora, usted decía, ¿verdad?, que el diagnóstico, bueno, evidentemente en cualquier padecimiento el diagnóstico y saber el origen, desde dónde viene, lo fundamental para poder curar o para poder paliar cualquier situación. ¿Cuáles son, digamos, cómo es que ustedes le llegan a ese diagnóstico? Ok. Número uno, como te contaba, ese diagnóstico mecánico, porque no es igual un diagnóstico médico, la historia clínica que es vital, ¿verdad? Sí. Pero ese diagnóstico mecánico, cómo se mueven esas estructuras en los diferentes planos de movimiento, cómo se ve esa estructura, cómo está el paciente. Se dice que también hay tenemos que tener una base radiológica para también hacer una comparación entre la clínica y el pesquisaje radiológico, porque van muy unidos los dos. Pero también hay que tomar en cuenta una cosa: pacientes que tienen toda una serie de historia clínica radiológica y no tienen dolor, no tienen dolor y no tienen nada y no tienen nada en la placa, y no le sale a uno nada en la placa. Ahí tenemos que sospechar de un tema que va relacionado con sistema nervioso central, con estrés. A propósito, a eso iba, el estrés, doctor, ¿cómo puede influir en todo lo que se refiere a mandíbula? Porque a veces hay gente que, ¿verdad?, que hasta se queda como que, no sé, como que le brinca o como que se pone muy tiesa la parte de la mandíbula. A propósito de eso, hace poquito pasamos una pandemia y ese fue sí, la punta, el clímax. La punta del iceberg apenas la estamos viendo ahora. Todos los efectos que produjo ese trabajo en casa, las largas horas laborales, las malas posiciones, porque nadie estaba preparado para enfrentar esto. Entonces tuvieron que llevar las oficinas a casa, entonces tuvieron que tener
esa posición en la mesa de la sala, con una anteposición de la cabeza, con una silla que no era la adecuada, y todo eso produjo aumento de las tensiones musculares mecánicas en todos los tejidos alrededor del cráneo y la cabeza, y eso hace que aumente a nivel del sistema nervioso central el cortisol, que es en exceso es neurotóxico, puede llevar a aumentar esos dolores en el paciente. Por cierto, en el paciente, y usted trajo un paciente, ¿verdad?, que nos acompaña el día de hoy, Michael, y quizá Michael tiene el micrófono perfecto. Michael, ¿a dónde le dolía a usted cuando empezó con este padecimiento? Bueno, empecé con cuadros de mareos, que es como un tipo de vértigo. Después estuve con zumbidos en los oídos. Eso fue como el siguiente síntoma que yo evolucioné. Eventualmente estuve con muchos problemas de dolores de cabeza, cefaleas punzantes acá a estos lados de las sienes. También, bueno, dolores en la mandíbula, dolores en los dientes, hormigueos en la cabeza, en la cara, en el cuello, en las manos. También contracturas musculares. Referir un poquito, ¿verdad?, a dónde fueron los dolores y digamos, híjole, él está mencionando muchos diferentes puntos. Aunque en general la gente diga, no, esto es normal, esta es una patología muy compleja y hay que tomarlo en serio como es, porque el paciente puede hacer un peregrinaje médico, puede gastar miles de dólares, cientos de exámenes, muchos médicos, y van a tratar quizás las partes de dolor distal, pero el eje está acá. ¿Cómo le llegaron, Doc? Ok, Michael llega a la consulta, empieza a contarme toda su historia clínica, empiezo a hacer un movimiento, le pido que haga movimientos de boca, abrir y cerrar la boca, y despacio. Hay un desplazamiento siempre, no hay una simetría completa en la cara, hay asimetrías en la parte facial de él. Haga el movimiento para que lo puedan ver allá en cámara, Él cuando abre, desplaza la mandíbula hacia su izquierda. Hay una alteración mecánica de movimiento. ¿Por qué? Porque esto tiene ya una relación íntima con los dientes. Al haber a veces faltar una... ¿Qué estaría viendo en los dientes, una pieza dental, a veces en ausencia, la mecánica de la mordida no es la misma. O sea, puede ser un desplazamiento compensando esa falta de esa pieza dental, puede empezar a haber un desplazamiento derecha-izquierda, y a su vez, como es una patología que está en las tres áreas del espacio, tiene tres puntos: la base del cráneo, las cervicales y toda la musculatura que se refiere a la boca. O sea, cualquier situación aquí que pueda cambiar podría impactarnos, digamos, estos tres puntos que usted ha mencionado. Es muy importante, el sistema estomático es sumamente complejo e importante para el resto del cuerpo. Ahora, entonces, cuando estamos en esta situación, ¿cuál sería el tratamiento, procedimiento? ¿Empiezan por aquí para atacar esto o por dónde empiezan? Empezamos, bueno, yo empiezo por la boca, revisando lengua, que es importante, revisando movimientos del paciente hacia la apertura, hacia el cierre, hacia la parte lateral. Luego vamos a decirle al paciente que abra. Vamos a ver qué tipo de limitación tiene, si es un bloqueo, si es o es hiperlaxo. Y eso a puro movimiento mecánico usted lo es palpatorio, es un examen, lo siente. Tenemos que hacer un examen palpatorio profundo de toda la articulación. Vamos a ver si hay problemas de dolor referido en la frente, en el ojo, hacia la nariz, la parte inframandibular. Solo la parte inframandibular hay 40 pares de músculos, entonces es una patología muy compleja que conlleva muchas cosas, muchas estructuras. Ahora, si tenemos una situación en las cordales, ¿también pudiera repercutir? ¿Cómo lo haría? Bueno, eso es importante aclarar, que esto tiene que hacerse con un equipo interdisciplinario, obviamente, porque tiene que haber un odontólogo o un maxilofacial, que es importantísimo en esta área, porque ellos son los especialistas en ATM, pero igual el odontólogo general puede referir y trabajar conjunto con el kinesiólogo para que el paciente tenga un buen abordaje, ¿verdad? Porque por sí solo cuesta mucho que el paciente diga, o sea, se siente perdido. Como Michael, pasó casi 2 años antes de que llegara a la consulta. Ahora, cuando el abordaje se hace ya en boca, ¿verdad? Y digamos que se ataca lo de la boca, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué es lo que haríamos? ¿Habría otro procedimiento o eso es automático? Bueno, el tratamiento se empieza casi desde el primer día. Se hace un diagnóstico, el primer día es un poco largo
la consulta, porque hay que investigar todo lo que está alrededor de este paciente, no solo la parte mecánica, no solo la parte que se ve, sino la parte emocional. Si Sí, viene, claro. hay pacientes que vienen, bueno, vengo pasando de un divorcio, vengo pasando una quiebra económica, etcétera. Entonces todo eso influye en la tensión que tenga la parte muscular, porque la cabeza puede estar con una anteposición. Esa anteposición va a hacer que los cóndilos mandibulares pueden ser que sean a posterior o hacia anterior, la base del cráneo se ve rotada. Todo eso va a ser como una tracción de músculos, y esos músculos van a ir avanzando poco a poco en la parte de la espalda alta, media, inclusive hasta las lumbares. ¿Y habría alguna terapia para la parte, digamos, corporal? ¿Cómo sería? Ok, si gusta, bueno, vamos a la camilla, ajá, para ver a Michael, o sea, digamos, después de tratar, bien. Ok, inicialmente vamos a hacer palpaciones en la parte lateral del cuello. Este músculo se llama esternocleidomastoideo, que es muy importante para las rotaciones. Vamos a hacer una palpación en cara, en los ojos. Evidentemente Michael lleva mucho tiempo ya bien, entonces claro. Ahorita no está presentando dolor. ¿Cómo están esos desplazamientos laterales? Aquí hay un desplazamiento más evidente hacia la derecha que hacia la izquierda. Hay un bloqueo, porque todavía esa parte mecánica todavía está en ese desarrollo de la estabilidad. Luego se hace una flexión de cabeza. Vamos a hacer una rotación, que es importante, las rotaciones. Y en todo esto, lo que me está indicando es que sí hay una alteración. ¿Por qué? Porque el bloqueo, o lo que uno va a sentir como bloqueo, eso me está dando un punto de referencia para partir de ahí. Un signo de alarma, y eso es específicamente lo que tenemos que estar alertas, y alertas además con los expertos, porque entonces entendemos que no solamente el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor de cuello es per se por la zona, sino que viene de otros lugares y hay que llegarle al origen. Hay pacientes, la mayoría de pacientes que tienen problemas de ATM o de mandíbula, ajá, se les hace una prueba a nivel de pierna o tibia. Sí. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con las cadenas musculares. ¿Qué es una cadena muscular? Todo lo que está, los músculos están desde la mandíbula hasta las piernas, y puede haber una mala alineación. No hay un concepto de estabilidad ortostática. Quiere decir que un concepto ortopédico es un concepto que está el paciente alineado, recto, con sus buenas curvaturas fisiológicas, con una buena funcionabilidad, sin dolor. Exacto, que eso es lo que queremos todos. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido en casa. Gracias, Michael, también por haber compartido con nosotros. Que pase un feliz día, doctor.